Bueno, pues vamos a dar paso a la última conferencia. Antes de nuestro cóctel vamos a recibir, yo creo que una conferencia que va a ser muy interesante. Vamos a conocer a Marcos Urarte, que, como os decía, pues es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y también ingeniero de sistemas por la Universidad de Fujitsu Limited en Tokio, Japón. Muy interesante. Marcos es consultor estratégico y organizacional en más de 100 entidades públicas y privadas, tanto en España como en América Latina. Es colaborador con el Banco Mundial, con el Banco de Desarrollo de América Latina y con el World Economic Forum, el Fórum de Davos. Marcos nos va a hablar pues, de un tema bastante interesante que yo creo que tendremos que prestar atención, sobre todo porque va a hablar de esas amenazas y la gran complejidad ante la incertidumbre ante la que nos estamos enfrentando hoy en día con los tiempos que corren, ¿no? Estamos hablando de pandemias, guerras, una guerra en Europa, una guerra en Oriente Próximo, la vulnerabilidad de nuestro sistema económico, que, bueno, que como dice Marcos, se está diseñando, se está preparando un título que me encanta decir, un nuevo orden mundial. Entonces, Marcos, te cedo la palabra y muchas gracias a todos por la atención. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias y voy a intentar llegar a la clausura con una cierta dignidad. Deciros que a quien le interese la presentación me la podéis pedir por mail. Y voy a intentar resumir muchísimas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Cuando antes hablaba de un poco el sector asegurador, yo trabajo mucho con el sector asegurador y yo digo que este es un sector, es el único sector en que el que compra un producto no quiere que se utilice y el que lo vende tampoco quiere que se utilice. Es el único sector, es decir, que realmente yo compro un seguro para no utilizarlo y de alguna manera el que lo vende tampoco no quiere que lo utilice y es unas características especiales. Bueno, pues si empezamos, fijaros de que estaríamos superando la ola de la pandemia. Después de la ola de la pandemia nos llega la ola de la guerra de Ucrania. Después de la guerra de Ucrania nos llega el conflicto Israel-Palestina-Hamás. Después pongo entre interrogantes como otras olas, y aquí podríamos estar hablando pues, de tipos de interés, de inflación, problemas en las cadenas logísticas, etcétera, etcétera. Pongo una ola de todo lo que serían los ciberataques, la ciberseguridad, una ola de la inteligencia artificial, una ola que no nos preguntamos si habrá o no habrá un conflicto por Taiwán, sino cuándo será el conflicto por Taiwán, y una ola del cambio climático. Con esto lo que quiero decir es que estamos recibiendo permanentemente impactos, estamos recibiendo olas, no nos hemos recuperado de una y nos llega otra. Y encima cada vez son mayores. Es un poco el escenario al que nos enfrentamos, recibiendo permanentemente impactos. He intentado actualizar los 4 jinetes del apocalipsis, incorporando uno. Vais a ver que voy a incorporar otro más, y hablo de guerras, hablo de pandemias, hablo de cambio climático, de desastres naturales y de demografía. Con esto lo que quiero decir, que a lo largo de la historia del planeta, las 5 cosas que de verdad han cambiado el planeta para siempre, que ha acabado con civilizaciones y que ha cambiado la economía, son estos 5 temas. Y estos 5 temas hoy, en mayor o menor medida, los tenemos encima de la mesa. Podríamos decir que las guerras y las pandemias, el impacto que tienen es inmediato, pero nos recuperamos también relativamente rápido. En cambio, tanto los temas de cambio climático como demografía, el impacto es mucho más lento, pero es inexorable. Es inexorable. Pero hoy tenemos estos 5 temas encima de la mesa. He añadido un 6º jinete que simplemente lo voy a mencionar porque mi buen amigo Ginés esta mañana ya ha hablado, que sería la inteligencia artificial, que se ha hablado muchísimo, etcétera. Simplemente deciros que yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero no tengo ningún tipo de duda que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. Y sin querer ser demasiado trascendente, yo creo que la inteligencia artificial es uno de los mayores desafíos que se enfrenta a la especie humana. Pero de esto ya hemos hablado, etcétera. Entonces, hoy realmente estamos en un mundo tecnopolar, y estamos asistiendo a una coreografía tecnológica que, a diferencia de las otras 3 revoluciones que habíamos sufrido antes, de alguna manera tecnológicas, fijaros que en cada revolución nos habíamos tenido que enfrentar a una única tecnología, la máquina de vapor, Internet, etcétera. Y una única tecnología tenemos que ser conscientes del impacto que tuvo en el mundo, en la sociedad, en las empresas. Hoy nos estamos enfrentando a múltiples tecnologías terriblemente disruptivas que avanzan en paralelo y entre ellas se retroalimentan.
Podríamos estar hablando de la inteligencia artificial, de la computación cuántica, podríamos estar hablando del blockchain, de la realidad virtual, del big data, etcétera. Múltiples tecnologías que avanzan en paralelo y entre ellas se retroalimentan. Y por eso hemos pasado de lo que sería la macroeconomía a la tecnoeconomía, el impacto que tiene la tecnología en la economía. Y también hemos pasado del fabricado en China, el innovado en China. Ya China no es solo la fábrica del mundo, sino que China es una primerísima potencia tecnológica. Soy muy consciente que con esto no os doy ninguna novedad a casi nadie, pero sí que os voy a dar una novedad inmediatamente a la inmensa mayoría. Sabéis que hace años que se dice que estamos en un mundo VUCA. Este es un concepto que lo creó el ejército norteamericano en los años 90 y durante muchos años se utilizó exclusivamente en el mundo militar, en el mundo de la geoestrategia. Hace aproximadamente 10 años empezó a utilizarse en el mundo de las empresas y yo me atrevería a decir que desde hace 4 años, así aproximadamente, es un término coloquial habitual. Cuando digo que es un término coloquial habitual, significa de que aparece en artículos en prensa, en entrevistas, etc. VUCA son las iniciales en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esto significaría de que el mundo cambia con mucha más rapidez, todo es mucho más imprevisible, mucho más complejo y mucho más difícil de interpretar. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que el mundo es como este último párrafo que aquí aparece y lo único que hicimos fue ponerle un nombre a este mundo utilizando este acrónimo VUCA. Pero repito que soy consciente que para la inmensa mayoría o para todos no os doy ninguna novedad. Ahora vendría la novedad. Pero fijaros que antes de la pandemia ya habíamos visto de que el mundo VUCA había quedado superado. Yo formo parte de la Comisión de Prospectiva Estratégica en el Instituto de Estudios Estratégicos de España. Ahí hemos evolucionado el concepto VUCA, que es el que voy a compartir ahora. Incluso la revista de Harvard me ha publicado un artículo sobre este nuevo concepto. Y el VUCA se convierte en el VIRCAS, con varias cosas elevadas al cubo, al cuadrado, etc. Es de las pocas cosas que se nota que soy ingeniero, que utilizo fórmulas para explicar cosas. Vamos a ver la evolución del VUCA, este nuevo mundo. La V continúa siendo volátil como antes. Si os acordáis, la U de VUCA era la U del incierto en inglés. Como este es un concepto que hemos creado en España, la U del incierto en inglés lo hemos convertido en la I del incierto en español. Y hemos añadido 2 I's más. Por eso está el cubo, que está el cubo significa de que hay 3. La segunda I que hemos añadido es la inmediatez. ¿A qué me refiero con la inmediatez? No hay un solo día en que en el mundo no ocurra algo que pueda tener un gran impacto económico, político, social. Los hechos ocurren sin cesar, no hay tregua, una ola, otra ola, otra ola. La tercera I sería inseguro. ¿A qué me refiero con inseguro? El mundo es mucho más inseguro a nivel global, pero también a nivel local. Sin todavía, afortunadamente, no podemos no compararnos con algunas ciudades de Latinoamérica o de otros países, sí que es cierto que en las grandes ciudades se ha incrementado la inseguridad, con lo que de alguna manera la inseguridad se está incrementando. La R sería ruido. ¿A qué me refiero con ruido? Estamos permanentemente bombardeados con información y con desinformación y nos cuesta muchísimo discernir una de la otra. Vamos a tener que aprender a tomar decisiones en este entorno permanente de ruido. La C continúa siendo complejo como antes. Si os acordáis, había una A que era ambiguo y hemos añadido otra más. Por eso está al cuadrado, porque hay 2. La A que hemos añadido es aceleración. ¿A qué me refiero con la aceleración? Todo cada vez va más rápido. Y la S sería simultaneidad de disparidades. ¿Qué es la simultaneidad de disparidades? En el mundo están ocurriendo de forma simultánea hechos absolutamente divergentes, con lo que no tenemos una tendencia clara de hacia dónde va el mundo. Y esto nos va a obligar a estar permanentemente interactuando con el entorno. Sabéis que cada año se celebra el Foro de Davos, que podríamos decir que es el principal foro económico del mundo. Y antes del Foro de Davos, que se ha celebrado este enero, se crean unas comisiones, unos grupos de trabajo. Yo soy el representante español en una comisión que es vulnerabilidades de una economía globalizada. Lo que trabajamos en estas comisiones es lo que después va al Foro de Davos, que si a alguien también le interesaría las conclusiones del Foro de Davos, también me las podéis también pedir. Voy a compartir algunas. En general serían malas para todo el mundo, excepto para igual algunas para vosotros. Es decir, son malas para todo el mundo, excepto algunas para vosotros. La primera, que suele ser mala para todo el mundo, es que la pandemia, el COVID no va a ser la peor pandemia que vamos a vivir.
Esto en general es malo para todo el mundo, pero para vosotros podéis decir, oye, pues qué bien, tendremos más clientela. Lo que también es cierto que yo digo que muchas veces lo que estamos haciendo es adelantando, nos estamos aprovisionando de stocks, de alguna manera, es decir, que de alguna manera es una facturación anticipada. Pero esto significa, sabéis que perfectamente, permanentemente nos estamos enfrentando a virus, a bacterias, la inmensa mayoría de las veces son atajadas, pero esto significa, la reflexión a hacer es que hemos aprendido de la gestión del COVID. Porque de alguna manera, posiblemente, muy probablemente, nos enfrentemos a otras pandemias. También, como no podía ser de otra forma, se le ha dado muchísima importancia al cambio climático. Pero fijaros, aquí ya, de alguna manera tenemos que entender que el Foro de Davos, en el fondo, lo que pretende es crear un estado de opinión. Y nos sirve para saber con qué nos van a estar machacando durante todo el año. Fijaros, en el 2023, ahora os voy a poner el 2024, en el 2023, de los 10 principales riesgos identificados, 6 tenían que ver con los temas de medio ambiente y cambio climático. 6 de los principales riesgos son los que están en color verde. Esto en el 2023. En el 2024, a 2 años vista, de los 10 principales riesgos, solo aparecen 2 relacionados con el tema medio ambiente y cambio climático. Es como si hubiéramos solucionado el tema de medio ambiente y cambio climático. Y fijaros que el riesgo número uno este año, ha sido la lucha contra la desinformación. Con lo que vamos a vivir, estamos empezando a vivir, de alguna manera, una lucha contra la desinformación que lo podemos traducir como una censura. Se va a empezar, de alguna manera, a decidir qué es la verdad o qué no es la verdad, a qué tenemos derecho, a qué no tenemos derecho. En cambio, a 10 años vuelven a aparecer bastantes, 5 vinculados con el tema medio ambiente y cambio climático. A mí esta slide me encanta, ahí vemos un ring, en el ring se ve al mundo peleando contra el coronavirus, aparentemente tienen un tamaño parecido y va ganando el mundo. Pero fuera del ring está esperando el cambio climático a entrar a pelear y solo tenemos que ver el tamaño del cambio climático. ¿Por qué? Porque los impactos de la pandemia es un juego de niños comparado con los impactos del cambio climático. Porque los impactos de la pandemia son temporales, pero los del cambio climático son estructurales. Son estructurales. Lo que os decía, que el cambio es inexorable. Algunos conceptos que se han puesto, la palabra no sería muy de moda, pero se les ha dado mucha importancia en Davos. Uno ha sido el concepto de policrisis. ¿A qué me refiero con policrisis? Vamos a vivir diferentes crisis en paralelo, cosa que ya estamos viviendo actualmente. Y otro concepto sería el de permacrisis. ¿Qué sería permacrisis? En los próximos años van a ser de una gran incertidumbre. Y yo estoy convencido que lo que va a marcar la diferencia en los mercados van a ser las empresas que sean capaces de convertir la gestión de la incertidumbre en su ventaja competitiva. Yo creo que lo que va a marcar la diferencia en los mercados es la gestión de la incertidumbre. Y esto nos va a obligar a tener líderes, a tener directivos que se encuentren cómodos en la incertidumbre, porque los próximos años van a ser de una enorme incertidumbre. También, como no podía ser de otra forma, se ha dado muchísima importancia a todos los temas de ciberseguridad. Y fijaros que el eslogan del 23 de Davos, para que veáis un poco realmente, y ahora pondré también el del 24, el gran eslogan del Davos del 23 fue «Hay que resetear la economía». Fue el gran eslogan del Davos del 23. Y aquí voy a hablar de 3 conceptos que están un poco ligados y que todavía siguen muy vigentes, con lo que significaría este reseteo de la economía. Uno sería que lo podríamos traducir como la eliminación o la disminución de riesgos. ¿A qué me refiero? Fijaros que las empresas habíamos caído en la trampa de la eficiencia y de los costes. Y lo habíamos externalizado todo y deslocalizado todo a países con costes de mano de obra más baratos. Tanto la pandemia como la guerra de Ucrania nos ha hecho ver las extremas vulnerabilidades en nuestras cadenas logísticas, en nuestras cadenas de aprovisionamiento. Sabéis perfectamente que ahora, por desgracia, vuelve a estar de moda, que cuando empezamos la pandemia no teníamos respiradores, no teníamos mascarillas. El 90% de los antibióticos se fabrican en Asia.
En busca de la eficiencia de los costes, de alguna manera, habíamos creado extremas vulnerabilidades. Entonces, realmente, es decir, ¿cómo podemos eliminar, cómo podemos disminuir los riesgos, tanto a nivel de países como a nivel de empresas? Y aquí dos conceptos ligados con esto. Uno sería que lo podríamos traducir como, oye, y lo que tengas que deslocalizar, hazlo a países amigos. Hazlo a países amigos. Y aquí también hay como otra trampa. Cuando hablamos de países amigos, todos entendemos de que Rusia y China no lo son. El problema es que Estados Unidos tampoco lo es. Es decir, ese es el problema y eso nadie te lo dice. Porque los países no tienen aliados, los países tienen intereses. Con lo que realmente, y esto cuando hablemos de Europa, pues voy un poco a mencionarlo, y nos dicen, oye, lo que tengas que deslocalizar, hazlo a países amigos y hazlo a países cercanos. Esta eliminación de riesgos, eso, lo que tengas que deslocalizar, hazlo a países amigos y a países cercanos. Y aquí tenemos como una doble lectura. Es decir, estamos hablando de una distancia geográfica cuando hablamos de países cercanos y lejanos, pero también una distancia geopolítica. ¿Qué países están más lejanos a nosotros a nivel geopolítico y cuáles están más cercanos? Esto fue, de alguna manera, como el gran eslogan que todavía sigue absolutamente vigente y muchos países estamos en ello. Otra de las conclusiones importantísimas ha sido que hasta ahora la economía condicionaba la geopolítica y a partir de ahora la geopolítica está condicionando la economía. Y vamos a ver de alguna manera cuando acabe mi presentación que daré una serie de impactos donde esto volverá a aparecer. ¿Cuál ha sido el gran eslogan del Davos 24? El de hace un mes. Hay que reconstruir la confianza. De alguna manera hay que reconstruir la confianza. Y también otro de los mensajes que se han dado, que yo de alguna manera dentro de muy poco lo voy incluso a cambiar algo, es que la globalización va a sufrir una cierta ralentización. La globalización, de alguna manera, se está ralentizando. Y lo que os decía, este año el gran tema ha sido la lucha contra la desinformación, ha sido el gran tema, y esto significa de que vamos a vivir un incremento de la censura, de la censura. Cuando yo explico esto, nos podemos preguntar, ¿y todo esto cómo va a afectar a la globalización? Yo digo que la globalización no ha muerto, pero sí que está cambiando. La globalización no ha muerto, pero sí que está cambiando. Y al final tenemos que entender que el mundo actual que tenemos es un mundo conformado por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente Estados Unidos. Y en esta reunión que se hizo en Bretton Woods, de alguna manera, después de la Segunda Guerra Mundial, se define el mundo actual. Y, entre otras decisiones, se toman muchos, se decide crear el Banco Mundial, se decide crear el Fondo Monetario Internacional, es decir, se deciden crear las instituciones que hoy gobiernan el mundo. Pero todas estas instituciones que hoy gobiernan el mundo son instituciones absolutamente, de alguna manera, diseñadas para beneficiar a Estados Unidos, que de alguna manera es como el gran ganador, aparentemente, de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, ahora nos encontramos de que hay muchos países que ya estas reglas del juego ya no las aceptan, y de alguna manera por eso yo no hablo de globalización ni de desglobalización, sino que hablo de una nueva globalización. El mundo está sufriendo una reglobalización distinta, y ahí de alguna manera vamos a tener que aprender a competir en este nuevo mundo. Por eso yo creo que el mundo se está dividiendo en bloques. Cuando hace unos meses yo mismo me preguntaba cuántos bloques, yo decía 3. Me he dado cuenta que era más una ilusión que una realidad. El mundo se va a dividir en 2 bloques. Un bloque liderado por China y un bloque liderado por Estados Unidos. Y por desgracia, Europa formará parte del bloque liderado por Estados Unidos. Bajo ningún concepto quiero decir que debería formar parte del bloque liderado por China. Bajo ningún. Lo que me hubiera gustado es que Europa hubiera liderado un bloque. Pero eso ni ha ocurrido, ni por desgracia va a ocurrir. Cuando hablamos de bloques, no estoy hablando de bloques geográficos, porque, por ejemplo, hoy Corea del Sur, Japón, Australia estarían dentro del bloque liderado por Estados Unidos. Irán, Pakistán, Rusia estarían dentro del bloque liderado por China.
Y pongo a modo de ejemplo dos banderas, podría poner más, pero pongo a modo de ejemplo dos banderas. Pongo a modo de ejemplo la bandera de India y la bandera de Serbia. Repito que podría poner muchas más. Y después van a haber una serie de países que no van a formar parte de ningún bloque de forma permanente y se van a alinear con un bloque o con otro dependiendo del momento y del interés. Por ejemplo, India sigue comprando gas y petróleo a Rusia, pero tiene unas extraordinarias relaciones con Estados Unidos. Serbia es un país tradicional, de alguna manera aliado de Rusia, pero quiere entrar en la Unión Europea. Dentro de estos bloques va a haber mucha globalización, pero va a haber mucha menos globalización interbloques. Realmente el mundo, de nuevo, se está fragmentando, como veremos que ya había ocurrido. No sé si os suenan los BRICS. Si no suenan, os deberían sonar. Los BRICS es el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que sería un contrapoder al G7. El G7 podríamos decir, entre comillas, que es el occidental, y esto es un contrapoder. Hace 3 meses ha sido la reunión anual de los BRICS, y han tomado 2 decisiones importantísimas. Han tomado otras, pero 2 importantísimas. Una es que este enero del 24 se tenían que incorporar 6 países y se han incorporado 5. Se han incorporado Arabia Saudí, se ha incorporado Irán, Etiopía, Emiratos Árabes y Egipto. El país que se tenía que haber incorporado y no se ha incorporado es Argentina, por Milei. Lo que pasa es que Argentina era una apuesta personal de Lula. Tenemos que tener en cuenta que estos BRICS hoy representan casi el 55% del gas del mundo y más del 45% del petróleo del mundo, con el impacto que eso puede tener. Y tenemos que entender de que hay una lista de espera para entrar en los BRICS de 20 países, con lo que realmente se está creando un contrapoder. Y después hay una serie que le llamamos así, que son estados cortejados. Es de alguna manera estados que todo el mundo quiere incorporar en estos bloques. El estado más cortejado que hay hoy es India. Como es obvio, de alguna manera, por la importancia que tiene. Pero a India le está beneficiando muchísimo, de alguna manera, precisamente el no formar parte de ningún bloque de forma permanente. Fijaros, si yo preguntara, oye, ¿cuál va a ser la 4ª potencia económica en el 2050? Cuando hablo de potencia económica siempre me estoy refiriendo al tamaño de la economía, que es el Producto Interior Bruto, el PIB. Esto no significa ni renta per cápita ni competitividad de nada. Entendiendo, como es obvio, que las 3 economías más grandes van a ser Estados Unidos, China, India. ¿Cuál sería la 4ª economía del mundo en el 2050? Seguro que alguien lo diría, muchos igual, cuando ahora yo lo ponga le va a extrañar, pero la 4ª economía del mundo será Indonesia. Indonesia. Cuando a veces dices Indonesia, alguien puede pensar, esos desgraciados van a ser la 4ª economía del mundo. El problema es que no sabemos muchas veces cuántos habitantes tiene Indonesia. Indonesia tiene más de 300 millones de habitantes. Tiene más de 300 millones de habitantes, tiene también gas, tiene petróleo, está en el sur del mar oriental de China, una industria pesquera, maderera, etc. Y fijaros que realmente cualquier empresa, lo vamos a ver, lo que va a marcar, repito, el tamaño de una economía, que es el Producto Interior Bruto, van a ser países que tengan muchos millones de habitantes. Porque los países que tienen muchos millones de habitantes tienen 2 ventajas competitivas. Una es que tienen mucha fuerza laboral y la otra es que tienen mercados internos enormes. Tienen mercados internos enormes y mucha fuerza laboral. Si yo preguntara cuál va a ser la 5ª economía del mundo en el 2075, nos podría extrañar, ahora un poco menos, será Nigeria. Será la 5ª economía del mundo. Cuando a veces también piensas Nigeria, tampoco somos conscientes de que Nigeria tiene más de 200 millones de habitantes, también tiene gas, tiene petróleo, etc. Pero fijaros que después aparecen países como Pakistán, Egipto, etcétera, que realmente lo que les diferencia es que tienen muchísimos habitantes. Luego vemos que se está reconfigurando un nuevo mundo. Repito que el Producto Interior Bruto no tiene que ver ni con la renta per cápita, ni la competitividad, etcétera. Estamos hablando de tamaños de la economía. Y la otra decisión importantísima que se ha tomado en la reunión de los BRICS ha sido de verdad
y el inicio de la desdolarización de la economía. Esto va a tardar muchos años, pero realmente el dólar es la principal arma económica de Estados Unidos. Le permite imprimir cuando quiere dinero, le permite sancionar, le permite congelar fondos, etc. Y estos países, los BRICS, han decidido ya que las transacciones comerciales entre estos países no se realicen en dólares, sino que se realicen en monedas locales, fundamentalmente el yuan. Esto significa de que todavía durante muchos años el dólar va a ser la moneda, pero vamos a ver de alguna manera como una cierta importancia, una cierta disminución de la importancia del dólar. Y una pregunta que nos tenemos que hacer es si Estados Unidos va a estar dispuesto a aceptarlo. Yo creo que Europa es una marioneta de Estados Unidos y que el futuro de Europa pasaría por independizarnos de Estados Unidos. Es decir, Europa debería tener una autonomía estratégica, una autonomía industrial, una autonomía económica, una autonomía militar, etcétera, cosa que no tenemos. Y por eso un concepto que hemos creado es de alguna manera el de la servidumbre voluntaria. Europa hemos decidido ser vasallos de Estados Unidos, es decir, de alguna manera ser vasallos de Estados Unidos. En Europa hemos subcontratado la fabricación a China, la energía a Rusia y la defensa a Estados Unidos. Somos irrelevantes. Europa hoy todavía es un gigante económico, es un enano político y un gusano militar. Es decir, a nivel de alguna manera geoestratégico, a Europa se le llama el vagabundo estratégico. Fijaros que no pintamos nada, de alguna manera, hoy en día en ningún tipo de conflicto, ni muchísimo menos. Para que veamos datos que nos van a decir un poco cómo puede ser el futuro más inmediato. El presupuesto de I+D de Amazon es superior al de todas las empresas de Francia y al gobierno de Francia. El presupuesto de I+D de Alphabet, de Google, es superior al de todas las empresas italianas y al gobierno de Italia. Ya vemos por dónde vamos, de alguna manera. Europa es un jardín. Aquí nos dedicamos a regular, aparece la inteligencia artificial y vamos a regularla. Está muy bien regular la inteligencia artificial, pero también deberíamos pensar en crear un gigante en inteligencia artificial, porque tanto China, de alguna manera, como Estados Unidos lo van a hacer. Aquí tenemos que regular el coche de combustión, y seremos absolutamente barridos por los coches eléctricos chinos, etc. Aquí nos dedicamos a regular, esto es un jardín, y fuera es la jungla. Y por eso he hecho esta slide donde se ve un boxeador con las manos atadas que le están pegando una paliza tremenda, que sería Europa, de alguna manera, y la paliza se la están pegando tanto las empresas norteamericanas como las empresas asiáticas. Las empresas europeas estamos perdiendo competitividad respecto a las empresas norteamericanas y las empresas asiáticas. Nos hemos convertido en herbívoros, aquí queremos vivir de las subvenciones, es decir, y fuera, de alguna manera, son carnívoros que además tienen muchísima hambre. Entonces, fijaros que la economía mundial se está adentrando en un territorio desconocido para nosotros, y una pregunta que nos tendríamos que hacer es cómo se reconfigura el mundo en este siglo XXI. ¿Cómo se está reconfigurando este nuevo mundo? Fijaros que después de deciros esto, podríamos pensar que hemos caído en un pozo negro, en un agujero negro muy profundo, y nos gustaría a veces ver la salida. A mí me gusta mucho recurrir a metáforas, y dicen que hay un grupo de ranas que van andando por el bosque, y dos de ellas caen en un agujero. Cuando caen en el agujero, empiezan a saltar para intentar salir del agujero, y no pueden. Y las ranas que están arriba les animan a que lo sigan intentando y no pueden. Finalmente las ranas que están arriba le dicen, oye, no lo intentéis más porque no lo vais a conseguir. Pero las dos ranas lo siguen intentando. Finalmente una de las ranas que está en el agujero hace caso a las que le están desanimando, no lo intenta más y acaba muriendo. Pero la otra rana lo sigue intentando y finalmente consigue salir del agujero. Y cuando consigue salir del agujero, las ranas que están arriba le dicen, oye, ¿y cómo es que lo has seguido intentando cuando te estábamos desanimando? Y la respuesta es muy sencilla, la rana era sorda. Y como era sorda, creían que la estaban animando y no la estaban desanimando. Con esto lo que quiero decir, que bajo ningún concepto, nunca podemos caer ni en el pánico ni en el pesimismo. Nunca. Porque sabéis perfectamente que el pánico y el pesimismo al único que conducen es a la parálisis. Y es lo que nunca nos podemos permitir en nuestra organización, la parálisis. Porque creo que también estaréis de acuerdo que el miedo a la crisis, de alguna manera, genera crisis. Si yo creo que me irá mal, me acabará yendo mal.
será la profecía autocumplida. Y aquí ahora os voy a compartir una frase de Ayrton Senna que a mí me encanta. Ayrton Senna, sabéis que fue campeón del mundo de Fórmula 1, dijo: en una carrera de Fórmula 1, cuando hace buen tiempo, es imposible adelantar a 15 coches. Cuando llueve, sí que es posible adelantar a 15 coches. Ayrton Senna era el rey de la lluvia. Con esto lo que quiero decir, que aunque nos pueda parecer un contrasentido, que cuando la economía va bien, es mucho más difícil conseguir ventajas competitivas, porque a todos nuestros competidores les va bien. Cuando la economía está más complicada, cuando la situación es más compleja, es cuando aparecen las grandes oportunidades. Hoy es el peor momento para ser una empresa mediocre, el peor momento, pero es el mejor momento para ser una empresa diferente, una empresa excepcional. Pero repito que hoy es el peor momento, porque si intentamos ser una empresa más en el mercado, del montón, acabaremos siendo una empresa menos en el mercado. Es decir, si intentamos ser una empresa montón, acabaremos desapareciendo. Y yo, de alguna manera, soy un creyente del optimismo, y yo creo que los optimistas son los que al final acaban creando el futuro. Sois muy jóvenes, no habíais nacido, pero en 1964 existía la Unión Soviética. Había un presidente que era Khrushchev, lo destituyeron y lo sustituyó Brezhnev. Y le dejó 2 cartas escritas. Le dijo que cuando tuviese un primer problema utilizara la primera carta y cuando tuviese otro problema utilizara la segunda carta. Y Brezhnev se guardó las cartas. Como normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer los problemas. Brezhnev se acordó del consejo y abrió la primera carta. Y esta primera carta decía: échame la culpa de todo. Perfecto. Brezhnev dijo que todos los problemas eran del anterior. Esto lo hacen todos los políticos, llevan 20 años gobernando y todavía es la herencia recibida. Pero oye, el tema al final se acabó solucionando. Pero como normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer más problemas. Y Brezhnev dijo: hombre, con lo bien que me ha ido la primera carta, voy a utilizar la segunda carta. Abrió la segunda carta y esta segunda carta decía: empieza a escribir 2 cartas. Vamos a ver. Dice, al final, el entorno es el que es. Nos gustará o no nos gustará, pero tenemos que aprender a competir en el entorno que nos ha tocado. Hay empresas que se focalizan muchísimo más en lo que no se puede hacer que en lo que se puede hacer. Si yo me focalizo en lo que no se puede hacer, no voy a hacer nada. No perdamos 2 segundos en aquello que no depende de nosotros y no perdamos 2 segundos en actuar en aquello que sí que depende de nosotros. Abandonemos el valle de las excusas y de los lamentos y vayamos al valle de las acciones y de las oportunidades, porque no me sirve de nada. Muy bien, simplemente voy a dar por tiempo 2 pinceladas. Yo me dedico mucho, de alguna manera, a la geopolítica, a la geoestrategia, y pongo, de alguna manera, pongo uno muy antiguo por confidencialidad. Yo formo parte del grupo de reflexión estratégica del Estado Mayor de la Defensa de España. Y cada mes recibimos los informes de inteligencia de los países aliados y nos dedicamos a lo que es la prospectiva estratégica a nivel de país. Yo lo único que he hecho es todos esos conocimientos y metodologías a nivel de país, yo lo aplico de alguna manera a nivel de empresa. Y también, en octubre del año pasado, me dieron la orden al mérito de la Guardia Civil, porque también colaboro mucho con la Guardia Civil en temas de inteligencia, de prospectiva, etcétera. Es decir, pero que doy seminarios de 8 horas sobre geopolítica. Voy a lanzar dos o 3 mensajes únicamente, y si a alguien le interesa más información, también pues me la pedís y os enviaría más información. Aquí tenemos unas declaraciones de hace 2 o 3 meses del máximo ejecutivo de JP Morgan, donde dice que el mundo se enfrenta a la época más peligrosa en décadas. No está diciendo ni la historia, ni muchísimo menos, ¿no? Al final, es muy importante entender de que un país va a la guerra fundamentalmente por 3 motivos. Los motivos que llevan a un país a ir a la guerra es por temor, por honor y por codicia. Son los 3 motivos que llevan a un país a ir a una guerra. Ahora voy a poner en una slide 2 fotos que bajo ningún concepto van a compartir fotos, van a compartir, pero no los quiero comparar porque no son comparables. Hitler y Putin, repito que no son comparables. Fijaros de que Hitler fue a la guerra, Alemania fue a la guerra por 2 de ellos: honor y codicia. Honor porque después de la Primera Guerra Mundial Alemania se la humilla, se le quitan territorios, se la humilla. Cuando aparece un personaje como Hitler, es capaz de recobrar el orgullo alemán. Y codicia, porque a pesar de que Alemania es la primera potencia económica de Europa, no tiene hidrocarburos, tiene pocas materias primas, etc. Putin ha ido a la guerra por 2 de ellos: temor
y honor. Temor por ver a la OTAN cada vez más cerca de sus fronteras. Y honor por recobrar el orgullo del imperio ruso. Es decir, es muy importante que cuando haya un conflicto entendamos por qué un país va al conflicto. De esto podríamos hablar, repito, porque yo me dedico muchísimo a la geopolítica. Si tuviéramos que hablar hoy de tres grandes actores principales a nivel geoestratégico, no tendríamos ningún tipo de duda que decir que serían Estados Unidos, serían Rusia y serían China. Pero al final tenemos que contemplar el mundo como un enorme tablero de ajedrez. Y que de alguna manera hay tres jugadores, pero están quedando dos, que son China y Estados Unidos, que se están jugando la supremacía mundial. La supremacía mundial. Sabéis perfectamente que en ajedrez hay diferentes piezas, la reina, peones, caballos, alfiles, etc. Podríamos decir que para China, Rusia es la reina. Y todos sabéis en ajedrez que nadie sacrifica a la reina. A la reina no se le sacrifica. Para Estados Unidos, Gran Bretaña, de alguna manera podría ser una torre, un alfil. Nosotros, España y la mayoría de países, somos peones. Y como buen peón, sabéis que muchas veces se sacrifica un peón para conseguir una mejor posición en la partida. A los peones, entre comillas, que somos la mayoría de países del mundo, también le llamamos los países mariachis. Es decir, nos dedicamos a tocar la guitarra. Es decir, mientras otros cantan, nosotros tocamos la guitarra, pero somos un puro acompañamiento. Pero aparte de este tablero, tendríamos como otro tablero superpuesto, de alguna manera, donde tendríamos los grandes fondos. Cuando antes he oído que alguien ha preguntado por los fondos buitres, aquí no significa que hayan fondos buitres o no. Estaríamos hablando de BlackRock, Blackstone, Fidelity, Vanguard, etcétera. Estaríamos hablando de los fondos soberanos de los países, como puede ser el de Noruega, el de Emiratos Árabes, el de Arabia Saudí. Después podríamos hablar de las grandes tecnológicas por el impacto que tienen, y después de personajes como un George Soros, un Warren Buffett, etcétera, enormes inversores que tienen la capacidad de poder de alguna manera pues un poco desestabilizar una economía. Con lo que tenemos en el fondo, es decir, se están jugando la partida otros y nosotros somos como meros espectadores que sufrimos las consecuencias de las decisiones que toman otros. Y tenemos que entender que todo lo que pasa en el mundo forma parte de esta partida global. La guerra de Ucrania forma parte de esta partida global, el conflicto de Israel-Palestina jamás forma parte de esta partida, todo forma parte de esta partida global, con lo que todo tenéis que contemplar dentro de esta partida. Es muy importante entender la historia. La historia a nivel geopolítico está basado en lo que llamamos equilibrios del terror. Se le llama así. Un equilibrio del terror es aquel en que las dos partes tienen el suficiente poder para acabar con la otra. Creemos que si las dos partes tienen el suficiente poder para acabar con la otra, creemos que no pasará nada. El gran equilibrio de terror que hubo durante muchísimos años fue la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos bloques. El bloque liderado por la Unión Soviética y el bloque liderado por Estados Unidos. Este equilibrio del terror estaba basado en la fuerza de las armas nucleares. Los dos tenían y siguen teniendo la capacidad de destruir el mundo. Creíamos que si los dos tenían esta capacidad, no pasaría nada. Y cada uno de estos bloques tenía su aparato militar, la OTAN y el Pacto de Varsovia. El mundo totalmente fragmentado. De alguna manera. En 1989 cae el muro de Berlín y en 1991 se descompone la Unión Soviética. Y ese equilibrio del terror se rompe. La Unión Soviética desaparece. Y pasamos a una era que ha durado hasta hace muy poco, que le hemos llamado la Pax Americana. Una era que ha durado hasta hace muy poco, la Pax Americana. Esta Pax Americana es que hasta hace muy poco en el mundo solo había un líder económico, militar y político que era Estados Unidos. Eran los dueños del mundo. Este de nombre de Pax Americana ya viene de la época de los romanos. En el Imperio Romano ya hablábamos de la Pax Romana. Es cuando hay un imperio que domina el mundo. Muy bien. De esta Pax Americana pasamos a la situación actual, que estaríamos en un mundo multipolar, donde Estados Unidos sigue siendo la gran potencia, pero China ya es una potencia enorme, es decir, y también, de alguna manera, Putin es capaz de recobrar el orgullo ruso. Y nos preguntamos si después de la Pax Americana, si después de este mundo multipolar puede venir la Pax Cínica.
cínica es por China. Nos preguntamos si el nuevo líder político, militar, económico podrá ser China. Nos lo preguntamos. Y otro concepto clásico, que aunque creéis que no lo habéis escuchado o leído nunca, lo habéis escuchado y leído, porque es un concepto clásico que aparece muchas veces, aunque no seáis consciente, es si se puede producir la trampa de Tucídides. Repito que es un concepto clásico que se utiliza en geopolítica, muchísimo. Tucídides fue un escritor griego que escribió las guerras del Peloponeso. Primero, de alguna manera, Tucídides fue un escritor griego que escribió las guerras del Peloponeso. ¿Quién puso ese nombre de la trampa de Tucídides a la teoría que ahora os voy a explicar? Lo puso un profesor de Harvard, es decir, Graham Allison, un profesor de Harvard, en este libro. Es decir, en este libro, Graham Allison crea un poco la teoría de la trampa de Tucídides. ¿Qué nos dice la trampa de Tucídides? La trampa de Tucídides nos dice que en 12 de las 16 ocasiones en el mundo que ha habido una potencia dominante y una potencia emergente, y la emergente aspiraba a ser la dominante, en 12 de las 16 ocasiones ha acabado en guerra. Es decir, en 12 de las 16 ocasiones que ha habido una potencia dominante y una potencia emergente, y la emergente aspiraba a ser la dominante, ha acabado en guerra. ¿Por qué le puso Graham Allison este nombre a esta teoría? Porque Tucídides, en las guerras del Peloponeso, describe la guerra entre Esparta y Atenas. Esparta era la potencia dominante, Atenas era la emergente, y hubo una guerra entre Esparta y Atenas. Por eso nos preguntamos si puede haber una guerra entre China y Estados Unidos, si puede haber, debido a la trampa de Tucídides. Es decir, lo que ya ha pasado en 12 de las 16 ocasiones, si puede volver a pasar. Ahora muy rápidamente os voy a decir por qué creo que a corto no va a pasar, que será la mejor noticia de hoy. Es decir, ya todo lo otro os sobra, casi va a ser la mejor noticia de hoy. Porque fijaros que realmente ya existe una gran fractura en el mundo, ya existe. Y nos podíamos preguntar si se ha iniciado la Tercera Guerra Mundial. Y posiblemente se haya iniciado de una forma distinta, porque las guerras hoy tienen tres fases. Hay una primera fase que es una guerra comercial entre China y Estados Unidos, que hace años que están aranceles, aduanas, etc. Después de esta guerra comercial, que sigue vigente, pasamos a una guerra tecnológica, que también estamos. Es decir, Estados Unidos prohíbe a Huawei, se detiene a la hija del fundador de Huawei, se prohíbe exportar ciertas tecnologías, se prohíbe utilizar TikTok a los funcionarios norteamericanos, etcétera, etcétera, y China exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque fijaros que la Primera Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, fue una guerra ideológica, fue una guerra contra el comunismo. Ahora no es una guerra ideológica, ahora es una guerra tecnológica, económica, etcétera. Es una guerra totalmente distinta. Y ojalá, que repito, os voy a decir porque creo que no va a pasar como mínimo a corto, que de alguna manera hubiera la Tercera Guerra, porque entonces sí que nos tenemos que preocupar poco del resto de cosas. Porque fijaros que cuando he hablado de la trampa de Tucídides, entre la potencia dominante y la potencia emergente, lo primero que nos lleva la mente es a pensar que la emergente declara la guerra a la dominante. Y casi siempre es al revés. La dominante busca el conflicto con la emergente antes de que la emergente sea más poderosa. Luego, si hoy hubiera un conflicto entre China y Estados Unidos, quien lo provocaría es Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es el país más peligroso del mundo, porque en su ADN está la guerra. En el ADN de Estados Unidos está la guerra. Entonces, realmente, ¿por qué creo que no va a haber una guerra a corto entre China y Estados Unidos? Fijaros que hemos dicho que el mundo estaba basado en equilibrios del terror. El equilibrio del terror de la Guerra Fría, estaba basado en la fuerza de las armas nucleares. Ahora hay un nuevo equilibrio del terror. Y es basado en el comercio, en la economía. Es imposible destruir la economía china. Imposible. Destruir la economía china es destruir la economía del mundo. Y es imposible destruir la economía norteamericana.
Destruir la economía norteamericana es destruir la economía del mundo. La economía, el comercio es tan interdependiente que es imposible destruir a la otra parte sin destruirte tú. A este nuevo equilibrio del terror basado en el comercio y la economía le he llamado la codependencia destructiva. Sería un nuevo equilibrio del terror basado en el comercio y la economía. Os lanzo de alguna manera reflexiones por si queréis hacer de alguna manera en vuestra organización. Algo a poder reflexionar es cómo creéis que va a evolucionar vuestra industria en el 24, en el 27 y en el 30. ¿Cuál es el nivel de ambición de vuestra organización? Y al final, la estrategia de una empresa es algo tan sencillo o tan complicado como contestarse a 7 preguntas. Ya veis que utilizo otra fórmula para agruparlas. Tenemos que contestarnos a 7 preguntas. Una sería, ¿qué vamos a vender? ¿A quién vamos a vender? ¿Dónde lo vamos a vender? ¿Cuánto y a qué margen? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué nos van a comprar a nosotros? Estas son las 7 preguntas que una empresa, cuando realiza un proceso de reflexión estratégica, tiene que contestar, de alguna manera, en un proceso de reflexión estratégica. Y una vez que hayamos contestado esto, ¿cómo visualizáis vuestra empresa en el 24, en el 27 y en el 30? ¿Qué decisiones deberíais tomar hoy? Y, de alguna manera, también qué competencias y capacidades necesitamos. Ya finalizando, fijaros que la pandemia, la guerra de Ucrania, ha creado de alguna manera impactos. Pero siempre que en el mundo ha habido alguna gran crisis, han habido impactos temporales y duraderos. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, entre otros, representó la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral. Y esto vino para quedarse. El 11 de septiembre de Estados Unidos representó un incremento en la seguridad de aeropuertos y aviones, y esto vino para quedarse. El primer SARS, que ya hubo un primer SARS, representó un incremento en el comercio electrónico, el nacimiento de Alibaba, y esto vino para quedarse. Luego ahora una pregunta que nos podríamos hacer es ¿qué impactos han venido para quedarse? Voy a intentar, de alguna manera, resumir los impactos que yo creo que han venido para quedarse en todas las organizaciones. Primero, tiene que haber un cambio en la mirada estratégica y tenemos que pasar de la visión de la proyectiva estratégica a la prospectiva estratégica, que es fundamentalmente a lo que yo me dedico. Yo me dedico muchísimo a la prospectiva estratégica aplicada a empresas. Después, otra de las tendencias es que hay que incorporar la geopolítica en los consejos en las empresas. El consejo de administración, consejos asesores, etcétera. Porque lo que antes os decía, la geopolítica lo va a condicionar todo. El tercer impacto es la preocupación por la resiliencia de las organizaciones. Lo que antes os decía, habíamos caído en la trampa de la eficiencia y de los costes y nos habíamos olvidado de las extremas vulnerabilidades. Y muy vinculado con esto, totalmente relacionado, la necesidad de tener un mapa de riesgos con visión holística. Toda organización tiene que tener un mapa de riesgos con visión holística. Después podríamos también decir, hay que incorporar la estrategia digital y la inteligencia artificial en los consejos. La inteligencia artificial no es un tema de tecnólogos, sino que es un tema de modelos de negocio, es un tema de estrategia, etc. Sobre el teletrabajo, yo digo que ha sido un modelo exitoso de improvisación, pero tiene que pasar a formar parte de un modelo de gestión. ¿El teletrabajo tiene cosas positivas? Claro. ¿Tiene cosas negativas? Claro. Y a mí me genera dudas cómo puede afectar a la cultura de la empresa, a la comunicación interna, al orgullo de pertenencia, etc. Luego, cada empresa va a tener que encontrar su modelo. Después también, debido a la pandemia, ha habido un incremento en la preocupación por el bienestar y la salud de nuestros profesionales. Y otro de los retos de todas las organizaciones es la dificultad para atraer y fidelizar talento. Es otro de los retos en muchísimas organizaciones. Esto significa de que las empresas van a tener que crear una nueva propuesta de valor como empleadora. Vamos a tener que crear una nueva propuesta de valor como empleadora. Como no podía ser de otra forma, la sostenibilidad como un eje estratégico de vital importancia. Y ahora una de las palabras mágicas, el propósito. Si no tienes un propósito, eres un desgraciado. Habíamos vivido toda la vida sin propósito y éramos felices, y ahora si no tienes un propósito, eres un desgraciado. Yo creo mucho en el propósito, pero digo que tiene que ser creído y vivido, y no puede ser un eslogan publicitario.
Si es un eslogan publicitario, se acabará convirtiendo, irá en contra nuestra. Y el último no debería estar, porque debería estar siempre el cliente en el centro de todas nuestras decisiones. Cuanto más pensemos en el cliente, pues más dinero podremos ganar con el cliente. Yo creo que estos son impactos que han venido para quedarse en todas las organizaciones. Ya un soldado español destinado en Irak recibe una carta de su novia de Madrid. La carta decía lo siguiente: querido Alberto, ya no puedo continuar con esta relación. La distancia que nos separa es demasiado grande. Tengo que admitir que te he sido infiel varias veces que te fuiste. Creo que tú ni yo no merecemos esto. Por favor, devuélveme la foto que te envié. Con amor, Sofía. El soldado, muy enfadado, le pidió a todos sus compañeros que le regalaran fotos de sus novias, hermanas, amigas, tías, primas, etc. Junto con la foto de Sofía, incluyó todas las otras fotos que había recolectado de sus compañeros. Había 57 fotos en el sobre y una nota que decía: querida Sofía, perdóname, pero no puedo recordar quién narices eres. Por favor, busca tu foto en el sobre y me devuelves el resto. Y dice, moraleja, a un derrotado hay que saber fastidiar al enemigo. Y dice, lo que nunca podemos perder es la dignidad. Marcos, vamos acabando ya, Marcos. Ya está, Al final, nosotros no podemos evitar lo que está pasando, pero sí que depende de nosotros el cómo lo gestionamos. Porque ante las situaciones complicadas, complejas, críticas, están las empresas que lloran, pero también están las empresas que salen a vender pañuelos a las que lloran. Ante la misma situación, lo que marca la diferencia en los mercados es la actitud que nosotros tenemos ante la vida, ante las diferentes situaciones. Una frase de Marco Aurelio que también utilizó San Francisco de Asís: señores, se llama aceptar aquello que no puede ser cambiado, a cambiar aquello que puede ser cambiado y, sobre todo, enséñame a conocer la diferencia entre lo que puedo cambiar y no puedo cambiar. Lo que antes decía, lo que no dependa de nosotros no perdamos 2 segundos, y no perdamos 2 segundos en actuar en aquello que sí que depende de nosotros. Y después de este rollo tremendo que os he pegado, pues simplemente os animo a la acción y muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, señor Marcos Urarte. Ha sido una exposición brillante. Me ha encantado escucharle algo que estaba, digamos, en el subconsciente, pero que muchos no se atreven a decir, por desgracia. Bien. Yo, efectivamente, en la ponencia anterior, en una de las ponencias anteriores, planteé el problema de los fondos buitre, que es un gran problema, porque los fondos buitres, lo que están realizando es una transferencia del efecto de Robin Hood al revés. Están haciendo la transferencia de los pobres a los ricos, como todos sabemos, ¿no? Y eso es un gran problema, ¿no? Yo quería plantear el problema monetario. Como creo que todos sabemos, el dinero es el que da el poder a un Estado. Después de la Segunda Guerra Mundial, tras los acuerdos de Bretton Woods, el dólar se constituyó en la moneda de intercambio mundial, ¿no? Que luego hemos visto el resultado, ¿no? A medida que cuando Nixon dijo que se acabó el patrón oro, y yo ahí es el gran problema que veo ahora mismo, ¿no? Que la Reserva Federal, que es un club privado, no olvidemos, la Reserva Federal es la que marca las políticas monetarias a nivel mundial. Y sabemos que la inflación es el impuesto de los pobres y el tipo de interés es lo que está marcando la política monetaria para hacer las transferencias, como digo, de los pobres a los ricos, cada vez más. El gran problema que yo veo aquí para una conflagración mundial es que cada vez las diferencias entre las clases adineradas y las clases no adineradas es mayor. Y al final los extremos, en el momento que desaparece la clase media, se tocan y eso origina los conflictos armados. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo encajaría usted el tema de pasar de un sistema financiero basado en la centralización, que es el que tenemos ahora mismo? Como sabemos, la Reserva Federal impone su política monetaria al Banco Central Europeo, y en el Banco Central Europeo, como yo le llamo, es la madriguera del conejo. El conejo, no quiero decir quién, pero todos sabemos que era el director general del Lehman Brothers Europa.
cuando estalló la mayor crisis financiera después de la Segunda Guerra Mundial. Pues ahí tenemos al zorro al frente de la madriguera. Cuidado, ¿eh? Entonces, vamos a ver cómo, dentro de su amplio bagaje intelectual de geopolítica, cómo encaja el tema del pase del sistema financiero centralizado al descentralizado, que para mí sería la solución. O sea, restar más poder al control del dinero para que fueran los sistemas matemáticos, informáticos, el encriptamiento, los que marcaran las políticas monetarias. Porque de esa manera no habría tanto descontrol a la hora de darle a la máquina del dinero, que es el gran problema que estoy viendo yo ahora mismo. Cada vez se han acostumbrado a darle y cada vez nuestros recursos, recursos de las clases trabajajadoras, de los pensionistas y de los ahorradores cada vez son menores, precisamente por ese vicio de darle a la máquina del dinero. Quantities. Bueno, gracias por la pregunta. Sí. A ver, muy rápido. Hasta ahora todos los intentos que han habido han acabado, es decir, muchos presidentes de muchos países que lo han intentado, la mayoría han acabado muertos. Es decir, realmente el tener el dólar, la Reserva Federal, es la gran arma de Estados Unidos. Y posiblemente podría ser, eso, si estuviera en riesgo, podría ser la causa para la Tercera Guerra Mundial. A nivel de geopolítico, ya acabo, es decir, decimos por qué en Estados Unidos nunca habrá un golpe de Estado. Muy sencillo, porque no hay embajada norteamericana en Washington. Porque la mayoría de golpes de Estado nacen de la embajada norteamericana en todos los sitios del mundo. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta más? Nada, soy breve. Bueno, enhorabuena, Marcos, por la ponencia, súper ilustrativa. Yo simplemente quería, si nos pudieras contar, me ha faltado, lo veo todo muy frío y asesino, ¿no?, el panorama, pero me gustaría que nos explicaras el tema cultural o de valores. Porque, por ejemplo, cuando hablas del mundo bipolar, de los bloques, Europa, compramos Levi's, vimos las películas de Rocky, nos invadió la cultura norteamericana. En este caso, por ejemplo, si China llegara a ser una supremacía, ¿cómo eso influiría en nosotros? Porque los valores no son los mismos. Al final, Estados Unidos estamos próximos a ellos por la tradición judeocristiana y por la cuna del liberalismo, que es Europa, y que luego se exportó allí. Entonces, sí que, ¿cómo sería ese mundo en el que China estuviera primera, más, por no entrar en otras culturas también con mucho poderío económico como los países árabes? Me gustaría saber cómo afectaría eso a nuestro día a día, a nuestra cultura. Gracias. Mira, cuando se habla de poder, hasta hace poco hablábamos de dos tipos de poder, el poder blando y el poder duro. El poder duro te lo da tu capacidad de coaccionar a otros países, es decir, tu capacidad de imponer, y el poder duro te lo da tu ejército. El poder blando es tu capacidad de influir. Por ejemplo, Estados Unidos tiene poder duro y tiene poder blando, en el sentido de que tiene hoy por hoy el ejército más poderoso del mundo, pero también, de alguna manera, tiene poder blando. ¿Cuál ha sido la mejor maquinaria de poder blando de Estados Unidos? Hollywood. En Hollywood nos han vendido lo héroes que son, que van a todas las guerras para defender la democracia, nos han defendido pues, el estilo de vida norteamericano, se nos ha hecho atractivo el modelo de vida norteamericano. Dentro del poder blando tendrían la moda, tendrían la música, los McDonald's, los burgers, etcétera. Nos han hecho un modelo de vida atractivo. Por ejemplo, China, tal como tú decías, tendría poder duro, pero no tiene poder blando. No tiene poder blando. Debido a esto, y ahora vuelvo muy rápidamente a esto, por eso se crea un tercer poder que lo podríamos traducir como el poder afilado. El poder afilado es aquel que utilizan las empresas que tienen poder duro y no tienen poder blando, y el poder afilado es desestabilizar democracias. La diferencia que hay entre China y Estados Unidos es que China, bajo ningún concepto, nos quiere imponer, no tiene el más mínimo interés en imponernos su modelo de vida.
China solo quiere asegurar sus flujos comerciales y la economía. Realmente China ha sido siempre un país, de alguna manera, cuando hacen la muralla china simplemente es para que no se entre en China. Es decir, China nunca ha tenido, y por eso el objetivo de China es realmente asegurarse sus flujos comerciales, las materias primas, etc. A diferencia de otro tipo de cultura, la cultura china prioriza el bien de la colectividad por el individuo. Eso significa de que de alguna manera están dispuestos a renunciar a una cierta salud democrática en bien, de alguna manera, del desarrollo de la economía. Pero China no quiere en absoluto trasladarnos un modelo de vida. ¿Alguna pregunta más en la sala? Gracias. Es una observación y una consulta en la filmina que pusiste de las potencias mundiales. Las potencias mundiales que estabas poniendo en los próximos años son países a donde existe una alta procreación, llamémosle así, a donde también hay una disparidad económica de la clase pobre, de muchos hijos y de extrema pobreza. Ayer exponían que Europa es una cultura de mucha tercera edad, ¿no? Y no existirá ahí una relación en decir que lo que le hace falta, y tú mencionabas que es economía, cantidad de población, lo que necesita Europa no sería un tema de alguna migración controlada, de traer varios latinos buenos, de los buenos, no de los violentos, a procrear prácticamente, que es para lo que somos buenos, digamos, porque pues sí. Sí, mira, es una idea, podemos crear unas granjas, que crearemos granjas para latinos, es decir, porque la diferencia entre la inmigración, por ejemplo, y sin poner ningún atisbo por ejemplo, es decir, integrar latinos o integrar gente del Magreb, gente musulmana, la diferencia es que integrar latinos es muy sencillo, porque tenemos un mismo modelo cultural, etc. Integrar gente de otras religiones y otra cultura es infinitamente más complicado. Pero Europa, en el 2100, por ejemplo, la proyección a día de hoy de Nigeria en el 2100, la proyección es que tendrá 750 millones de habitantes. Nigeria tendrá más habitantes que toda Europa. La edad media en Níger, no en Nigeria, no llega a los 16 años. En África hay 10 países con edades medias inferiores a 18 años. Luego, o desarrollamos África, o seremos literalmente invadidos. Es decir, en Francia hay 7 millones de musulmanes. Es decir, entonces, pero esto, lo que he dicho antes cuando he empezado hablando de alguna manera, de los jinetes del apocalipsis, cuando he hablado de la demografía, estoy hablando un poco de esto. Dado que, bueno, en España, me imagino que otros países de Europa hacen lo mismo, lo que va a Europa es el desecho que no quieren los partidos políticos aquí, porque no les sirven Ábalos y Bair. O sea, quiero decir, ¿cómo ves el futuro que podamos tener? Más que de personas inteligentes, de personas recolocadas. Gracias por la pregunta. No sé si tiene respuesta a la reflexión. La respuesta es mal. Estamos en el peor momento, las peores manos. Gracias a todos.